Muy buenos días, honorables jurados. Mi nombre es Diana Victoria Cordero Polanía y junto a mi compañero Harold Rafael Torres Bamón presentamos nuestro trabajo de grado titulado Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante una estrategia de aprendizaje basadas en juegos mediadas por TIC en estudiantes del grado primero del Colegio Confamiliar Los Lagos de Palermo, Huila. Nuestro estudio surge de la necesidad de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero mediante una propuesta pedagógica innovadora que integra el aprendizaje basados en juegos y las tecnologías de la información y la comunicación, con el propósito de promover aprendizajes más significativos, participativos y acordes con las necesidades educativas actuales. A continuación, presentaré el desarrollo de la investigación, iniciando con el planteamiento del problema. En esta diapositiva presento el problema que da origen a nuestra investigación. La comprensión lectora es una competencia fundamentada durante los primeros años de escolaridad, ya que constituye la base para el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, diversos estudios evidencian que muchos estudiantes presentan dificultades para comprender e interpretar y analizar los textos, especialmente en niveles inferenciales y críticos. En este contexto, la investigación se desarrolló en el Colegio Confamiliar Los Lagos de Palermo, Huila. Durante la fase diagnóstica, identificamos que aunque la institución contaba con recursos tecnológicos y un modelo pedagógico orientado a la innovación, estos recursos no se utilizaban de manera intencionada para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado primero. El diagnóstico también mostró que los estudiantes podían identificar información explícita en los textos, pero presentaban dificultades para realizar inferencias, interpretar situaciones y expresar opiniones argumentadas. Además, las estrategias tradicionales no siempre lograban mantener su atención y motivación. A partir de estos hallazgos surgió la necesidad de diseñar una estrategia pedagógica innovadora que integrara el aprendizaje basados en juegos y la tecnología de la información y la comunicación. Con el propósito de hacer el aprendizaje más dinámico, participativo y significativo. De esta necesidad nació la pregunta que orientó nuestra investigación. ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en estudiantes del grado primero mediante una estrategia de aprendizaje basada en juegos mediadas por TIC? En esta pregunta se convirtió el punto de partida para diseñar e implementar una propuesta pedagógica que respondiera a las necesidades identificadas y contribuyeran al fortalecimiento de la comprensión lectora desde los primeros años de escolaridad. Una vez identificada la problemática, definimos los objetivos que orientaron el desarrollo de esta investigación. El objetivo general fue fortalecer la comprensión lectora en estudiantes del grado primero mediante estrategias de aprendizaje basadas en juegos mediadas por la tecnología de la interacción y la comunicación. Con este propósito buscamos no solo identificar una necesidad, sino diseñar, implementar, evaluar una propuesta pedagógica que contribuyera al mejoramiento de los procesos lectores. Para alcanzar este objetivo, planteamos 4 objetivos específicos que guiaron al estudio de manera secuencial. El primero fue diagnosticar el nivel de comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico, con el fin de identificar las fortalezas y dificultades de los estudiantes. El segundo consistió en diseñar una estrategia de aprendizaje basada en juegos mediadas por TIC, utilizando la plataforma Padlet y actividades lúdicas e interactivas que promovieran un aprendizaje significativo y una mayor participación de los estudiantes. El tercer objetivo fue implementar la estrategia con los estudiantes del grado primero, desarrollando actividades que integraran el juego y la tecnología para fortalecer la comprensión lectora en un ambiente dinámico y motivador. Finalmente, el cuarto objetivo fue evaluar el impacto de la estrategia, comparando los resultados obtenidos antes y después de la intervención,
lo que permitió identificar los avances alcanzados y valorar la efectividad de la propuesta. En conclusión, estos objetivos constituyeron una ruta metodológica clara. Primero diagnosticamos, luego diseñamos e implementamos y finalmente evaluamos estrategias, lo que nos permitió responder de manera rigurosa a la pregunta de investigación y alcanzar el propósito general del estudio. Una vez definido el problema y los objetivos de investigación, establecimos los fundamentos teóricos que orientaron el diseño de nuestra propuesta pedagógica. El primer referente fue el constructivismo por Piaget y Ausubel, el cual sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante construye nuevos conocimientos a partir de las experiencias o saberes previos. Por esta razón, diseñamos actividades que promovieran la participación activa y el aprendizaje significativo. El segundo referente fue la teoría sociocultural de Vygotsky, que destaca la importancia de la interacción y de la mediación del docente en el proceso de aprendizaje. En nuestra propuesta, el docente asumió el papel de guía, acompañando a los estudiantes en la comprensión e interpretación de los textos. Otro fundamento fue la comprensión lectora, entendida como un proceso que va más allá de leer palabras, ya que implica comprender, interpretar, hacer inferencias y emitir juicios. Por ello, la estrategia estuvo orientada a fortalecer los niveles de literal, inferencial y crítico. Asimismo, incorporamos el aprendizaje basado en juegos porque favorece la motivación, la participación y el aprendizaje activo, permitiendo que los estudiantes aprendieran de manera más dinámica y significativa. Finalmente, las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la plataforma Padlet, actuaron como una mediación pedagógica que facilitó la integración en las actividades interactivas para enriquecer el proceso de aprendizaje. En esta diapositiva presento el marco metodológico que orientó el desarrollo de nuestra investigación. La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto, ya que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. Desde el componente cuantitativo, evaluamos la comprensión lectora mediante un pretest y un posttest, mientras que desde el componente cualitativo analizamos aspectos como la motivación, la participación y las interacciones de los estudiantes durante la implementación de la estrategia. En cuanto al tipo de investigación, adoptamos la investigación acción participante, porque este enfoque no solo busca comprender una problemática, sino también intervenir para transformarla. En este sentido, diseñamos, implementamos y evaluamos una estrategia pedagógica orientada al fortalecimiento de la comprensión lectora. Para la recolección de la información utilizamos diversos instrumentos, entre ellos el pretest y el posttest, una guía de observación, el diario de campo y una rúbrica de evaluación. Estos instrumentos nos permitieron valorar tanto el desempeño académico como la participación y el comportamiento de los estudiantes durante la intervención. Finalmente, los datos fueron analizados mediante la integración de información cuantitativa y cualitativa, comparando los resultados antes y después de la estrategia y triangulando la información obtenida para garantizar la confiabilidad de los resultados. En conclusión, este diseño metodológico permitió evaluar de manera integral el impacto de la estrategia de aprendizaje basados en juegos mediados por TIC y comprobar su contribución al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado primero. En esta diapositiva presento la población y la muestra que participaron en el desarrollo de la investigación. En el estudio se llevó a cabo en el Colegio Confamiliar Los Lagos del municipio de Palermo, Huila, con estudiantes del grado primero de educación básica primaria durante el año 2025. Este contexto fue seleccionado porque es la etapa donde se desarrollan las habilidades lectoras que sirven de base para el aprendizaje posterior. La población estuvo conformada por los estudiantes del grado primero de la institución y
La muestra estuvo integrada por 20 niños y niñas entre los 6 y 7 años, quienes participaron en todas las fases de esta investigación. La muestra no fue probabilística e intencional, ya que los estudiantes fueron seleccionados porque durante el diagnóstico inicial se identificaron dificultades en la comprensión lectora. Esta selección fue coherente con el propósito del estudio, que buscaba implementar una estrategia pedagógica para fortalecer esta competencia. Los mismos estudiantes participaron en el diagnóstico, la implementación de la estrategia y la evaluación final, lo que permitió realizar un seguimiento continuo de sus avances y comparar los resultados antes y después de la intervención. En esta diapositiva presento la ruta metodológica que orientó el desarrollo de la investigación basada en la investigación acción participante. Este enfoque fue el más adecuado porque nos permitió no solo identificar una problemática, sino también intervenir en ella, evaluar los resultados y promover procesos de mejora. La primera fase fue el diagnóstico, en la que evaluamos el nivel de comprensión lectora de los estudiantes e identificamos sus principales fortalezas y dificultades en los niveles literal, inferencial y crítico. Estos resultados sirvieron como punto de partida para el diseño de la intervención. La segunda fase respondió a la planificación, donde diseñamos una estrategia de aprendizaje basada en juegos mediadas por TIC, y para ello utilizamos la plataforma Padlet, integrando cuentos, imágenes, juegos y actividades interactivas orientadas a fortalecer la comprensión lectora de manera dinámica y significativa. Posteriormente, desarrollamos la fase implementación, en la que aplicamos la estrategia con los estudiantes, promoviendo un aprendizaje activo mediante el uso, juego y la tecnología. Durante la fase de observación realizamos un seguimiento continuo del proceso utilizando guía de observación y el diario de campo, lo que nos permitió registrar la participación, la motivación y los avances de los estudiantes. Finalmente, en la fase de reflexión, analizamos los resultados obtenidos antes y después de la intervención para valorar el impacto de la estrategia e identificar los principales logros y oportunidades. En esta conclusión, esta ruta metodológica nos permitió desarrollar un proceso organizado y coherente, en el que cada fase aportó el cumplimiento de los objetivos de la investigación y a la evaluación del impacto del aprendizaje basados en juegos mediadas por TIC en el fortalecimiento de la comprensión lectora. Bueno, seguimos. En esta diapositiva presentamos la estrategia pedagógica diseñada para el proyecto, denominada la aventura mágica de la lectura. Bueno, esta estrategia se fundamenta en el aprendizaje basado en juegos mediados por TIC, donde los estudiantes avanzan como si realizaran un recorrido por una aventura, superando diferentes desafíos relacionados con la comprensión lectora. La primera etapa es la motivación, cuyo propósito es despertar el interés por la lectura mediante juegos, retos y actividades interactivas que generen curiosidad y entusiasmo. Posteriormente se trabaja la comprensión literal, donde los estudiantes identifican la información explícita del texto, como personajes, lugares, hechos y secuencias. En la tercera etapa se desarrolla la comprensión inferencial, que busca que los niños interpreten, relacionen ideas y deduzcan información que no aparece de manera directa en la lectura. Luego, se fortalece la comprensión crítica, permitiendo que los estudiantes expresen opiniones, argumenten su punto de vista y reflexionen sobre el contenido leído, desarrollando así el pensamiento crítico. Y finalmente, pues tenemos la estrategia que culmina con la socialización, un espacio donde los estudiantes comparten sus aprendizajes, experiencias y soluciones a los retos propuestos. De esta manera, la lectura deja de ser una actividad pasiva y se convierte en una experiencia dinámica, participativa y significativa, favoreciendo el desarrollo progresivo de la comprensión lectora. Bueno, acá tenemos
o se diseñó más bien la intervención pedagógica mediada por las TIC, utilizando la plataforma Padlet como eje central del proceso de aprendizaje. La elección de esta herramienta respondió a que permite integrar diferentes recursos digitales en un mismo espacio, facilitando una experiencia dinámica, organizada e interactiva para los estudiantes de grado primero. A través de Padlet se incorporaron juegos interactivos que fortalecieron la motivación y permitieron evaluar los aprendizajes de forma lúdica. También se incluyeron cuentos digitales, los cuales fueron el punto de partida para desarrollar la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico. Además, se utilizaron imágenes ilustrativas, audios y videos con el propósito de captar la atención de los estudiantes, favorecer diferentes estilos de aprendizaje y hacer más significativa la comprensión de los textos. Igualmente se plantearon retos desafiantes que incentivaron la participación activa, el pensamiento y la resolución de actividades relacionadas con la lectura. Pues finalmente la plataforma permitió ofrecer retroalimentación inmediata, de manera que los estudiantes conocieran sus avances y pudieran corregir sus errores oportunamente. En conjunto, esta intervención creó un ambiente digital motivador, lúdico e interactivo que fortaleció el proceso de comprensión lectora y aumentó el interés de los niños por la lectura. Bueno, en esta diapositiva se presentan los resultados obtenidos al comparar el pretest y el posttest aplicado a los estudiantes antes y después de implementar la estrategia de aprendizaje basado en juegos mediadas por TIC. En primer lugar, tenemos el nivel literal, que evalúa la capacidad de identificar información explícita dentro del texto. Se evidencia un incremento del 45% al 85%. Esto demuestra que después de la intervención, la mayoría de los estudiantes logró reconocer con mayor facilidad datos, personajes, lugares e ideas principales. En el nivel inferencial, que implica interpretar información implícita y establecer relaciones entre las ideas, el desempeño pasó del 30% al 75%. Este resultado indica que los estudiantes fortalecieron su capacidad para deducir, interpretar y comprender el significado del texto más allá de lo que está escrito de forma literal. Y finalmente tenemos el nivel crítico que corresponde al nivel de mayor complejidad porque exige analizar y valorar y emitir juicios sobre la lectura. Los resultados aumentaron del 25% al 65%. Aunque sigue siendo el nivel con mayor reto, el avance alcanzado es significativo y demuestra que la estrategia favoreció el desarrollo del pensamiento crítico desde los primeros años de escolaridad. En conclusión, la comparación entre el pretest y el posttest evidencia evidencia una mejor importancia en los tres niveles de comprensión lectora, lo que permite afirmar que la estrategia basada en juegos y apoyada en la TIC tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes y contribuyó al cumplimiento de los objetivos de la investigación. En esta etapa de la investigación realizamos la interpretación hermenéutica, cuyo propósito fue comprender en profundidad los significados que los participantes otorgaron a sus experiencias durante la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en juegos mediadas por TIC. A diferencia de un análisis que solo describe los datos, la hermenéutica busca interpretarlos dentro de su contexto y entender qué representan para quienes participaron. Para ello, tomamos como fuentes de información el pretest, la observación participante, los diarios de campo, las interacciones desarrolladas durante la estrategia y el posttest. Cada una de estas fuentes aportó evidencias que fueron analizadas de manera integrada. El proceso siguió el círculo hermenéutico, es decir, pasamos constantemente del análisis de cada dato particular a la comprensión del fenómeno en su totalidad. Y luego regresamos a los datos para reinterpretarlos. Esto permitió construir una comprensión más profunda y fundamentada. Como resultado, emergieron categorías relacionadas con los significados que los estudiantes construyeron sobre la lectura.
las experiencias vividas con los juegos y las TIC, los cambios en la comprensión lectora, la participación durante las actividades y las reflexiones derivadas del proceso pedagógico. En conclusión, pues esta interpretación permitió comprender no solo si la estrategia funcionó, sino también cómo y por qué generó transformaciones en los estudiantes, aportando una visión integral del impacto educativo de la propuesta. Para finalizar esta investigación, permitió comprobar que la estrategia de aprendizaje basado en juegos mediada por las TIC logró fortalecer de manera significativa la comprensión lectora de los estudiantes en los tres niveles, literal, inferencial y crítico. Esto demuestra que el aprendizaje puede ser más efectivo cuando se utilizan metodologías activas e innovadoras. Además, se evidenció que el uso de recursos digitales y actividades lúdicas incrementó la motivación, la participación y el interés de los niños por la lectura. Los estudiantes no solo aprendieron más, sino que disfrutaron del proceso, mostrando una actitud más positiva frente a las actividades propuestas. Otro aspecto importante fue que la investigación eh, permitió evaluar continuamente la estrategia, realizar ajustes y mejorar el proceso de enseñanza de acuerdo con las necesidades reales del grupo. En conclusión, pues la integración de las TIC, el juego y la lectura favorece aprendizajes significativos y duraderos, desarrollando en los estudiantes habilidades para comprender, interpretar, analizar y valorar diferentes tipos de textos. Por ello, esta estrategia constituye una alternativa pedagógica pertinente y efectiva para fortalecer la comprensión lectora en los primeros años de escolaridad. Ya para finalizar, quiero presentar el impacto y la proyección de esta investigación. En primer lugar, el mayor impacto se evidenció en los estudiantes, quienes fortalecieron significativamente su comprensión lectora. Además, se observó un mayor nivel de autonomía, confianza y motivación, ya que el uso del aprendizaje basado en juegos y en las TIC hizo que la lectura dejara de ser una actividad rutinaria y se convirtiera en una experiencia más dinámica y significativa. En cuanto al impacto institucional, esta propuesta demuestra que es posible innovar en las prácticas pedagógicas mediante el uso adecuado de las tecnologías, ofreciendo a los docentes una alternativa metodológica que favorece la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de competencias fundamentales. Como aporte pedagógico, esta estrategia tiene la ventaja de ser replicable. Puede implementarse en otros contextos educativos porque integra tres elementos esenciales: el juego, la tecnología y la lectura, promoviendo aprendizajes más motivadores y de mejor calidad. Finalmente, la proyección futura consiste en ampliar esta estrategia a otros grados y áreas del conocimiento, con el propósito de seguir fortaleciendo las competencias lectoras y contribuir a una educación más innovadora, participativa y centrada en el estudiante. En síntesis, este proyecto demuestra que leer, jugar y aprender son procesos que, cuando se integran de manera adecuada, pueden transformar significativamente el aprendizaje. Muchas gracias.